Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre, 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 por siempre. En un lugar de espera para ese lugar eterno. Pero otros hermanos, hoy en día, muchos se están invitando solos. ¿Cuándo es cuando se invitan solos al infierno? Cuando no obedecen a Dios, cuando rechazan el Evangelio. Dios los bendiga. De repente siento frío, de repente siento calor. De repente los niveles, ¿verdad? Porque el nivel es de azúcar. Muy bien. La edad también. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Un poquito fresca, hermanos, pero agradable. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias. Ahí en la segunda epístola a los tesalonicenses. Segunda epístola a los tesalonicenses, hermanos. En el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo, para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, habíamos hablado acerca de esto, el versículo 7, 8, 9 y algo del versículo 10, en el cual, hermanos, vimos acerca de estos versículos, indicando cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la manifestación del Señor Jesucristo en ese momento? Con los ángeles en llama de fuego. Y habíamos comentado, hermanos, que el propósito, hermanos, es lo que dice ahí, hermanos, en el versículo 8. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que las consecuencias de esto, hermanos, sufrirán pena de eterna prisión y excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder. Esto fue lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es el propósito, ¿verdad?, de la manifestación del Señor Jesucristo en aquel día? Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a tocar esos mismos versículos, pero ahora indicando, hermanos, acerca que el infierno, hermanos, es una realidad terrible. Esto nos indica, hermanos, que un día el Señor va a aparecer, y como habíamos indicado, el trabajo de los ángeles, hermanos, y dimos algunos versículos, algunas parábolas, donde el trabajo de los ángeles, hermanos, es separar de un lado a otro lado. Asimismo, hermanos, debemos entender y comprender que esto es una realidad, que el día del Señor va a acontecer. Y comentamos también que debemos de estar preparados para ese momento, para esa ocasión, para ese día. Y por lo cual cada uno de nosotros, desde que fuimos bautizados, debemos estar perseverando para ese momento. También indicamos en el capítulo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde dice, ¿verdad?, acerca del obrero, ¿verdad?, que debe estar preparado, ser diligente. ¿Para qué, hermanos? Para que no se avergüence. Y debe estar preparado para que esté al frente del Señor. Muy bien, volviendo, hermanos, al asunto que habíamos comentado, que el infierno es una realidad. En este lugar, hermanos, el infierno, en el cual la palabra literal infierno no existe, ¿verdad?, en los escritos, sino que nos indica, hermanos, que ese lugar es un lugar, hermanos, de tormento, es un lugar, hermanos, de angustia, es un lugar de desesperación. Y en este lugar, hermanos, estarán los que no conocieron a Dios, pero también estarán los que no obedecen al Evangelio. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Los invito a abrir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, todos aquellos que rehúsan, que rechazan y le dan la espalda al único Dios verdadero, bueno, ellos ya tienen su lugar, si no lo reconocen. Aquellos que hacen un lado al que ha sido enviado, a Jesucristo, bueno, a ellos ya les tienen un lugar preparado. Ellos están conduciendo al tormento. Por ello dice la palabra de Dios que ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por ello el que es bautizado debe de creer en Cristo. Por ello el que es bautizado debe de creer en el Padre. Por ello el que es bautizado debe de creer en el Espíritu Santo. La deidad está en conjunto para el hombre, y esto es para que sea salvo de ese lugar de tormento. Asimismo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en Él, que Él ha enviado. ¿Verdad, hermanos, que toda la humanidad, si por eso la mayoría de la humanidad cree en Cristo? Pero no lo obedecen. La cuestión aquí, creer, hermanos, es la obediencia. No conoce. Así es. Realmente no lo conocen. No conoce ni a Dios ni a Cristo. Así es. Es algo, hermanos, elemental, en el cual el humano debe de corresponder a esto, de esforzarse y buscar a Dios mientras haya tiempo. Pero, hermanos, el detalle de todo esto, hermanos, es que la cuestión del infierno hoy en día se ha ridiculizado.
Pero eso indica, hermanos, no indica, que el infierno no exista. Uno dice, hermanos, que el infierno es un mito. Uno dice, hermanos, que el infierno simplemente no existe. Otro dice, hermanos, que el infierno lo está viviendo usted aquí en la tierra. Y no se digan esos meses de mayo y julio, que dice, parece un infierno. Bueno, la gente cree, que el infierno se está viviendo aquí en la tierra. Pero hay otros, hermanos, que dicen que el infierno no existe. ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan amoroso pueda castigar al hombre? Pero Dios no los castiga, los que se castigan son ellos mismos. Bueno, el hombre busca su propio camino. Le parece recto, pero su fin es muerte. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica que se debe tener mucho cuidado, porque ellos eran angustiados, ellos eran atribulados, y el apóstol Pablo le da ese aliento, diciéndole, bueno, ellos que han rechazado a Dios, ellos que han desobedecido el evangelio o no quieren obedecerlos, ellos sufrirán pena de eterna perdición. Y nosotros, hermanos, tenemos una gran bendición. Si permanecemos hasta el fin, hermanos, vamos a ser, hermanos, o mejor dicho, vamos a estar en un lugar de descanso, un lugar, hermanos, de refrigerio, un lugar, hermanos, donde va a haber tranquilidad. Pero tristemente, hermanos, el hombre sin conocimiento y sin obediencia está conducido al infierno. Aquí, hermanos, hay dos caminos. El camino del cristiano, que debe, hermanos, ir a buscar a aquel que está perdido. Y el otro camino, hermanos, del cristiano, que debe permanecer en ese camino. Tenemos mucho trabajo cada uno de nosotros, pero debemos tener en mente que el infierno sí existe. Es algo en el cual a veces en nuestra mente como si se pierde, como si nuestra mente se borra, como si también optamos por pensar igual que el mundo, que el infierno no existe. Y uno como cristiano, tristemente a veces toma una vida placentera, diciendo, pues yo ya fui bautizado y puedo hacer lo que yo sea, puedo dejar de reunirme, no puedo leer la Biblia, voy a dejar de orar, voy a dejar de visitar, al cabo ya soy salvo. Y nos ponemos esa mentalidad y se queda ahí grabada, y nunca nos llega el temor, hermanos, que ese lugar existe y que si caemos de la gracia de Dios, a ese lugar también podemos ir cada uno de nosotros. Para ello, hermanos, Dios envió a su Hijo unigénito para rescatarnos y quitarnos, hermanos, ese camino hacia el infierno. Cristo, hermanos, es el único conducto para llevarnos, hermanos, a la santificación, a la justificación y a la redención. Y a través de eso, hermanos, entrar al cielo. ¿Quién de nosotros queremos entrar al cielo, hermanos? Amén. Bueno, yo sí quiero, hermanos. ¿Y ustedes? Amén. Y aquí la pregunta que siempre se hace, ¿qué estamos haciendo, hermanos, entonces para ese lugar? Vamos a Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 14. Le pido a hermano Sergio que me ayude a leer capítulo 14, versículo 1 al 3. Hay un lugar, hermanos, que se ha preparado para el hombre. Y ese lugar, hermanos, se registra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. ¿Qué dice, hermano? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy,
y sabéis el camino. Muy bien. Ese lugar, hermanos, es preparado para el hombre. El cielo está preparado ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Para aquel que ha creído, para aquel que ha obedecido y para aquel que permanece hasta el final. Pero ¿qué dice, hermanos, Mateo capítulo 25, hermano Martín? Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es ese lugar? Para el diablo y sus ángeles. ¿Para el hombre? No. Entonces, ¿por qué el hombre se invita solo? Como buen mexicano, ¿va? Entonces, hermanos, hemos visto aquí en Mateo 25, 41 que Dios, hermanos, o el Señor ha preparado para el hombre el cielo, o mejor dicho, el cielo ha sido preparado para el hombre. Pero, hermanos, el lugar de tormento, de infierno, ha sido preparado para ¿quién? El diablo. El diablo El diablo y sus ángeles. y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Nunca de los jamases el infierno fue preparado para el hombre, sino fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mas sin embargo, como buen mexicano, nos queremos invitar solos. Ya está preparado un lugar, ya está indicado para quién es el lugar, pero como a veces el hombre dice, oye, no hay un campo ahí, no hay un campo, no hay una chancita de entrar al infierno. Bueno, ¿cómo sucede eso? Cuando no obedecemos al Señor para entrar al cielo. Pregunto ahora yo, hermanos, ¿queremos entrar en el infierno? No, ¿verdad? El hombre, si le hacemos la pregunta, ¿querrá entrar al infierno? ¿Verdad que va a decir que no? ¿Qué le va a decir? Yo quiero vivir en el cielo. En el infierno no. Pero su conducta, su comportamiento y su diario de vivir indica que se está invitando solo. ¿A dónde? Al infierno. Y esto es una realidad, hermanos, en la cual cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado. Los que se invitan solos, hermanos, al infierno tendrán consecuencias terribles y eternas. Dice ahí en el versículo 9 de 2 Tesalonicenses capítulo 1, hermanos, las consecuencias eternas que va a acontecer a aquellos que se invitan solos al infierno es algo en el cual toda la humanidad debe tener en mente. Dice el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y así mismo dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano Martín, ¿qué dice Mateo 25, 46? El Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ok, los que van a este lugar dice que hay un castigo. ¿Un castigo por cuánto tiempo? Siempre. Una eternidad. O sea que es infinito. Vamos a suponer, uno como padre castiga al hijo, pero quizás en 2-3 horas se levanta el castigo, ¿verdad? O quizás al día, o quizás al mes. No, bueno, hasta ahorita no he escuchado que el padre castiga al hijo por un año, ¿va? Pero si lo ponemos por tiempo, hermanos, el padre hacia el hijo lo castiga por un tiempo determinado. Pero aquí dice la palabra de Dios que aquellos que hicieron a un lado al Señor, que no hicieron buenas obras, dice que estos irán al castigo eterno, o sea, para siempre. Ahí va a ser el sufrir.
Y luego dice ahí en Lucas, Evangelio de Lucas, ahí más adelante, hermanos, Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Vamos a ver, hermanos, la situación en ese lugar de angustia y desesperación. El versículo, hermanos, es como una película, ¿verdad?, enlazada en ese momento, que nos da un ejemplo a nosotros, hermanos, en el cual debemos de recapacitar y no estar como este rico en este lugar. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, el 24. Entonces él, dando voces, dijo, o sea, el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Decía un hermano, no recuerdo si el sábado o domingo, que cuando se tiene mucha sed es algo desesperante, es algo terrible. Bueno, yo no sufrí sed, no sé qué haya sufrido, pero cuando me sacaron sangre, hermanos, yo iba desvelado y sin almorzar. Entonces, pues me sacaron como quiera la sangre. Y entonces, ya cuando me sacaron la jeringa, mi cuerpo sintió una reacción, ¿verdad? Tuvo una reacción. Tanto sí, hermanos, que se vino como una sed y una angustia que estaba a punto de desmayarme. Pero solamente con una gota de coca, no era agua, pues era coca. Con una gota de coca, hermanos, que me pusieron en la punta de la lengua, porque la boca la tenía cerrada. Entonces, muy apenas me la abrieron y pusieron una gota con un popote. Sentí algo refrescante, sentí algo especial. Bueno, esa angustia, hermanos, es la que se refiere aquí, que con solamente ya quiere una gota de perdido. Es algo desesperante. Y esto, hermanos, es lo que nos relata la palabra de Dios hacia nosotros, que ese lugar es algo terrible, es algo angustiador, y por lo cual no debemos de invitarnos solos, porque ese lugar, ¿para quién es? Es para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué decimos nosotros, hermanos? No, hermano, a ese lugar yo no voy. ¿A qué? A ir. Pero dejamos de reunirnos, criticamos al hermano, se practica otra doctrina, se viola el evangelio, se miente a sí mismo y no se arrepiente. Bueno, se está conduciendo a un lugar. No solamente, hermanos, porque nos hayamos bautizado, ya vamos a ir derechos al cielo. La palabra de Dios dice que debemos de permanecer, perseverar hasta el final. Por eso Hebreos, hermano, dice que tengamos cuidado a que no nos deslicemos, que no caigamos. Alguien puede decir: hermano, pues si yo tengo ya 30 años de bautizado. Y otro puede decir: hermano, yo tengo más, hermano, tengo 50. Pero eso no te va a garantizar que ya tienes el cielo. ¿Qué es lo que te va a garantizar que llegues al cielo? Bueno, que estés obedeciendo los mandamientos, que estés tomado de la mano del Señor, que seas fiel y perseverar hasta la muerte. Pero también dice, hermanos, más adelantito en el versículo 9, dice: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Algún día usted se ha sentido excluido, hermanos? Amigo distante, ¿algún día se ha sentido excluido? Que usted va bien gustoso entre un grupo de personas y luego le digan: no, tú no. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Cómo se siente? ¿Se siente alegre? No, ¿verdad? Se siente aquí como un nudo, ¿verdad? Como un nudo aquí, como cuando te cortó la novia. Ay, me duele el pecho. Que va bien alegre, contento, emocionado para ir con X personas. Y ¿sabes qué? Tú no. Vamos a suponer aquí, ¿verdad? Que está el hermano cerca en la puerta.
a las 10 de la mañana y luego viene usted muy contento y alegre, vengo a adorar. Son las 10 de la mañana, hermano Sergio, ¡paz! Cierra la puerta. Excluido, ¿verdad? Bueno, así va a estar, hermanos, en ese momento, cuando el día del Señor acontezca. Dice que serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluir, hermanos, significa dejar a alguien afuera. Excluido, hermanos, significa cuando no se le deja participar. Y esto, hermanos, es un tiempo eterno de tristeza y de remordimiento. Nuevamente vamos a Lucas capítulo 13, versículo 24 al versículo 28. Lucas capítulo 13, versículo 24 al versículo 28. 13, 24 al 28 del Evangelio de Lucas. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Dice el versículo 28, hermanos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a ¿quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos. Imagínese estar escuchando el Evangelio: arrepiéntate, ponte a cuentas con Dios, y nomás lo estamos escuchando, y luego se llega el tiempo de nuestra muerte y ya no hay oportunidad, y luego en aquel día del Señor, cuando Él venga, estamos a su presencia, y dice la palabra que vamos a estar excluidos. No vamos a participar de la gloria del Señor. No se irá a participar, hermanos, de aquella eternidad de paz y de alegría, sino que se ha invitado solo con el diablo y sus ángeles. Pero verdad, hermanos, que por nuestra mente así ni pasa que hay infierno. ¿Verdad que no? Nada más cuando nos quemamos. ¡Ah! O cuando estamos a un lado de un horno. Y a veces decimos: aquí aparece el infierno, está bien caliente. Como si lo caliente nos recuerda, ¿verdad?, del sufrimiento. Pero eso no es nada aún. Y eso no es nada aún, así es. Nos da un entender, ¿verdad?, de que nos explica la palabra de Dios, indicando que hay un sufrimiento terrible. Por ello, nosotros como hijos de Dios, que ya sabemos esto, que ya tenemos conocimiento y que ya estamos obedeciendo, pues agarrarlo y no dejarlo soltar. Porque si lo dejamos, hermanos, entonces nos estamos conduciendo igual que los otros, invitándonos solos al infierno. Todos aquellos, hermanos, que están en la apostasía y no se han arrepentido y no han tomado la sana doctrina, Dios los pondrá en un lugar. ¿Por qué, hermanos? Porque han pisoteado la sangre de Cristo. Aunque sean muchos, aunque sean mayoría, aunque dicen: nosotros somos 1000 hermanos, nos reunimos 300 o 400 en campañas. Bueno, si están en apostasía y si no se han arrepentido, van a ir al infierno, así, sin vuelta de hoja. Pero, hermanos, todos aquellos que, aunque sean pocos, ahí está en el caso de Noé, solamente 8 de toda la faz de la tierra fueron salvas. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque obedecieron al pie de la letra a Dios. Pero, ¿cuál va a ser la consecuencia de aquellos que, aunque sean mayoría
y pisotean la sangre de Cristo, están en la apostasía, se están conduciendo al infierno. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica: déjalos, pero no seas igual que ellos, déjalos. Ellos, un día Dios los va a enjuiciar. Mateo capítulo 13, versículo 50. Mateo capítulo 13, versículo 50. Dice lo siguiente: y los echarán en el horno de fuego. Por regular, hermanos, el infierno siempre se clasifica como fuego, para que nuestra mente tenga un conocimiento que es un lugar de sufrimiento y de tormento. Dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto, crujir los dientes? ¿Alguien ha crujido los dientes? Hermano Sergio, ¿has crujido los dientes? Pues Sí, no de como- tal manera, pero sí cuando me he golpeado un dedo con el martillo. Pero no rechinarlo, ¿verdad? Sino simplemente como morderlos. Algunos hermanos se han mordido, pues sí, se han mordido los dientes, hermanos, pero a veces, hermanos, porque pasaron o dejaron pasar una oportunidad. Dejaron pasar esa gran oportunidad, hermanos, y rechinan los dientes como algo, como un coraje propio, ¿verdad? Y ponen aquella mujer, ¿verdad? Y se hubiera, pero ahora no puedo porque ya no hay oportunidad. Volvamos, hermanos, otra vez a segunda epístola a Tesalonicenses, versículos 10, 11 y 12. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Nos indica este versículo, hermanos, que hay un momento indicado cuando venga en aquel día. ¿Con qué propósito? Para ser glorificado. ¿Con qué propósito? Para ser admirado. ¿En dónde? ¿O en qué grupo? En sus santos, hermanos. Cuando venga Jesucristo, hermanos, va a venir por su iglesia y nada más. No va a venir por sus iglesias. Porque según Mateo capítulo 16, versículo 18, solamente Cristo hizo una sola iglesia. Cristo solamente tiene un solo cuerpo y Él es la cabeza, o sea, Él es la autoridad. Cristo, hermanos, no va a venir por personas que digan, ya mero era cristiano, por mérito y era. Cristo solamente va a venir por sus santos, aquellos que están apartados del mundo, aquellos que no practican las cosas del mundo. Por ellos va a venir, y ellos son, hermanos, los que van a participar con el Señor. Y ahí es cuando el Señor va a ser glorificado y va a ser admirado. Dice el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Este versículo, hermanos, indica ser dignos de su llamamiento. Entonces, hermanos, quiere decir la palabra de Dios que nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, nunca llegaremos a ser dignos del Señor. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está el caso de Cornelio. Tenía muchas cualidades que quizás muchos de nosotros no las tengamos o estamos por obtenerlas. Pero a Cornelio le faltaba algo: obedecer el Evangelio. Y aquí vemos, hermanos, que debemos ser dignos de su llamamiento. Para ello dice que debemos estar siempre en oración. Y la oración es la arma
secreta o silenciosa para combatir al enemigo. Y como dije ahorita, hermanos, nadie es digno por su propia voluntad. Asimismo, el peligro, hermanos, aquí es no caer de la gracia del Señor. Por ello hay que estar en oración. Por ello, hermanos, se debe cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es algo, hermanos, en el cual debemos comprender cada uno de nosotros que en lo personal, en lo individual, tenemos mucho trabajo. No solamente llegar a la casa y a ver qué resulta, sino simplemente, hermanos, con la oración. Es un trabajo que debemos de emplear cada uno de nosotros. Quizás, hermanos, como decimos, el Evangelio es una obra, hermanos, que se está descuidando. Pero la oración, hermanos, también, hermanos, es algo en la vida espiritual del cristiano que se está descuidando. ¿Qué seguirá más, hermanos? Porque el Evangelio, hermanos, pocos la emplean, pocos la trabajan. Y es un trabajo, hermanos, en el cual toda la iglesia debe de hacerla. La oración es algo que como individual, como familiar y como congregacional se debe mantener diario en nuestra vida cotidiana. Pero a veces, hermanos, como si se descuida o es por falta de fe. Dice estar siempre firmes, estar siempre en oración, y va a ver, hermanos, que esto es una arma secreta de poder de parte de nuestro Dios. El versículo 2, hermanos, dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia, ¿por qué medio? Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto, hermanos, indica el reencuentro esperado. ¿Usted, hermano, anhela ver al Señor Jesucristo? Amén, amén. Bueno, ya son 3, amén, son 4. Si es así, hermanos, entonces va a ser una gran fiesta en ese momento, donde dice la palabra de Dios que el Señor será glorificado. Nosotros hacia Él le vamos a dar gracias, lo vamos a glorificar por aquel momento de su sacrificio, o aquel momento que bajó del cielo a la tierra y se humilló y fue obediente hasta la muerte en cruz. Y todo, hermanos, por amor a todos nosotros. Es algo, hermanos, en el cual quizá no vamos a tener las palabras, hermanos, para dar las gracias de que Él pagó nuestra deuda. Asimismo, hermanos, no vamos a tener palabras para darle gracias porque nos ha santificado, justificado y redimido. Pero también dice la palabra de Dios, hermanos, que también el creyente será glorificado. ¿Por qué, hermanos? Bueno, por poner la confianza y creer en el poder del Señor. Y esto es lo elemental que todo humano debe de entender y comprender, que Dios, que el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad junta, trabaja para la salvación del hombre. Pero ven un simple papel con letra y la hacen a un lado. Ven un libro y no le toman atención. Tristemente, hermanos, hay hombres que ridiculizan esta enciclopedia, la hacen a un lado. Por ejemplo, esta Biblia hasta la tiraron y por ahí otro hermano la recogió. La ridiculizan, o sea, esto no tiene poder para mí, esto no tiene poder para mí. Qué tristeza, hermanos, que en nuestro tiempo mucha gente hace un lado a Dios. Pero nuestro trabajo es seguir esforzándonos, evangelizando a la persona, aunque nos cierren puertas, aunque nos dejen con la mano estirada, seguir, hermanos, intentando por la misericordia de Dios para salvar un alma más.
¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. ¿Cuántos quieren ir al infierno? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿O qué es lo que debemos de estar haciendo? Trabajando para el Señor, en la obra del Señor. Si el hombre trabaja en la obra del Señor, tiene su paga. Si el hombre no trabaja en la obra del Señor, también tiene su paga. Y ese lugar no es para el hombre. Pero muchos ya se han invitado solos. Ya están en un lugar de espera para ese lugar eterno. Pero otros, hermanos, hoy en día, muchos se están invitando solos. ¿Cuándo es cuando se invitan solos al infierno? Cuando no obedecen a Dios, cuando rechazan el Evangelio. Dios los bendiga. Y siempre, por siempre 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 y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre, 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 por siempre y siempre. Aquel que en el trono está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza.